El día que dejé escapar al verdadero amor, como mis inseguridades me hicieron cambiar a la mujer que me amaba por alguien que solo quería mi dinero. Nunca fui el tipo de hombre que llamara la atención al entrar en una habitación. En la escuela, en el trabajo, incluso en reuniones sociales, siempre era uno de esos rostros que se pierden entre la multitud, alguien que apenas deja huella cuando se retira. No era particularmente atractivo ni destacaba por mis habilidades, simplemente me limitaba a vivir con la sensación de ser invisible. Mis amigos solían bromear diciendo que yo era ese chico que pasa desapercibido, y aunque lo decían sin mala intención, en el fondo me dolía un poco. Yo siempre me preguntaba si algún día alguien vería en mí algo más que un hombre común, alguien sin brillo, sin esa chispa que parece necesaria para enamorar. Fue en medio de esa vida rutinaria cuando la conocí. Ella no era la mujer más deslumbrante a primera vista, al menos no en el sentido superficial que la sociedad suele valorar, pero había algo en su presencia que detenía el tiempo. Recuerdo el primer día que la vi. Su sonrisa era auténtica, de esas que no buscan impresionar, sino que nacen desde lo más profundo del corazón. Sus ojos transmitían bondad, y había en su manera de hablar una calidez que me envolvió de inmediato. No era el tipo de persona que necesitaba gritar para ser escuchada, su sola esencia bastaba para llenar cualquier espacio. Yo, que nunca me había sentido especial, de pronto me descubrí con la atención fija en ella, como si todo lo demás dejara de importar. Sin embargo, al mismo tiempo me invadía una duda, ¿cómo alguien así podía siquiera voltear a ver a alguien como yo? Y sin embargo lo hizo. No solo me miró, sino que poco a poco comenzó a interesarse en mi mundo, en mis silencios, en mis miedos y en esas partes de mí que siempre había creído demasiado simples o aburridas para compartir. Al principio pensé que sería algo pasajero, una especie de casualidad, como esas coincidencias que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Pero con cada conversación, con cada momento compartido, ella me demostró que su interés era real. Hablábamos de todo, de la vida, de los sueños, de los miedos. Y en ese intercambio descubrí una mujer con una inteligencia brillante, con un corazón enorme y con una capacidad de escuchar que rara vez se encuentra en estos tiempos. Ella no buscaba en mí un proveedor ni alguien que cumpliera expectativas sociales, lo que quería era simplemente compartir la vida con sinceridad. Yo, que me había acostumbrado a sentirme invisible, de pronto me vi reflejado en sus ojos como alguien valioso. Y esa sensación era nueva, casi adictiva. Me hacía sentir vivo, como si finalmente hubiera encontrado un lugar en el mundo. Recuerdo que en las primeras semanas, cuando aún apenas nos conocíamos, ella solía decirme, no tienes que ser alguien más para gustarme, yo ya te veo tal como eres. Y esas palabras se quedaron grabadas en mí, aunque con el tiempo me daría cuenta de que nunca las valoré como debí. Si alguien me hubiera dicho entonces que estaba frente al amor de mi vida, probablemente me habría reído. Yo era demasiado inseguro, demasiado incrédulo como para aceptar algo tan grande. Pero en el fondo, muy en el fondo, había una voz que me decía que esa mujer era diferente, que en sus gestos y en su forma de querer se escondía algo verdadero. Y aunque no lo entendía del todo, me dejé llevar por la sensación de estar, por primera vez, realmente acompañado. Mi vida comenzó a cambiar sin que yo lo notara. Pasé de ser ese hombre solitario, gris y sin importancia, a alguien que esperaba con ansias cada nuevo día porque sabía que ella estaría ahí, compartiendo una palabra, una mirada o simplemente su compañía. Y aunque yo no lo sabía en ese momento, esos primeros instantes con ella serían el inicio de una historia que marcaría para siempre mi vida, una historia que, con el tiempo, aprendería a recordar con dolor y arrepentimiento. Con el paso del tiempo, lo que al principio parecían simples coincidencias se transformó en algo mucho más profundo. Ella y yo comenzamos a compartir no solo momentos, sino también pedazos enteros de nuestras vidas. No éramos una pareja convencional en ese momento, ni siquiera habíamos puesto nombre a lo que nos unía, pero yo ya podía sentir que había algo distinto en ella, algo que no se encontraba todos los días. Recuerdo nuestras caminatas al atardecer, cuando el sol parecía despedirse pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. No necesitábamos grandes planes ni lujos para sentirnos bien, bastaba con caminar sin rumbo fijo y conversar de cualquier cosa. Ella me hablaba de sus sueños, de lo que quería lograr, de cómo veía el mundo. Y yo, que siempre había guardado mis pensamientos para mí mismo, de pronto encontraba en ella un espacio seguro para abrirme, para ser auténtico sin miedo a ser juzgado. Era como si me hubiera estado esperando toda la vida para enseñarme que la verdadera intimidad no está en los gestos grandiosos, sino en la honestidad de lo cotidiano. Poco a poco, comencé a notar detalles que me conmovían. Ella recordaba cada cosa que le decía, por más insignificante que pareciera. Si en algún momento mencionaba que había tenido un mal día,
al día siguiente aparecía con una sonrisa más amplia y con alguna sorpresa pequeña, una frase escrita en una nota, una canción compartida, una palabra de aliento. No necesitaba nada material para demostrarme su cariño, su manera de dar amor era simple, sincera y desinteresada. Yo no estaba acostumbrado a eso. Hasta entonces, mi vida había sido una sucesión de relaciones superficiales o amistades pasajeras, donde parecía que todo tenía un precio o una condición. Con ella era distinto, nunca me pidió nada a cambio, ni mi dinero, ni mi tiempo en exceso, ni mi energía más allá de lo que yo podía dar. Su único deseo era estar conmigo, caminar a mi lado y apoyarme en todo. Y aunque yo lo notaba, aunque una parte de mí se daba cuenta de lo valiosa que era, también había otra parte que lo daba por hecho, como si ese amor fuera eterno e incondicional sin importar lo que yo hiciera. Esa confianza excesiva me llevó, sin darme cuenta, a no valorar lo suficiente lo que tenía frente a mis ojos. En aquel entonces, sin embargo, yo no era consciente de ello. Me sentía afortunado, sí, pero también me sentía seguro de que ella siempre estaría ahí, sin importar lo que pasara. Y esa seguridad, aunque reconfortante, también se convirtió en mi error más grande. Ella me mostraba cada día lo que era el verdadero amor. No un amor de películas, lleno de dramatismo y gestos exagerados, sino un amor real, de esos que se construyen con paciencia, ternura y constancia. Era el tipo de amor que te sostiene en silencio, que te cuida incluso cuando no lo notas, que se convierte en un refugio contra el mundo. Y sin embargo, yo no supe reconocer su grandeza. Ahora, al recordar aquellos días, me doy cuenta de lo ciego que estaba. Ella era mi compañera, mi amiga, mi confidente y, sin que yo lo comprendiera en ese momento, también mi hogar. Pero en lugar de valorar cada uno de esos gestos, de corresponderle como ella merecía, me fui dejando llevar por una sensación de comodidad que terminó transformándose en indiferencia. En aquellos momentos no había señales de lo que vendría después. Para mí, todo parecía perfecto, yo tenía a mi lado a una mujer que me amaba sinceramente y que no pedía nada a cambio. Y, sin embargo, en el fondo de mi corazón, había un vacío extraño, una inquietud que no sabía explicar. Tal vez era mi inseguridad, tal vez mi necesidad de sentirme más importante de lo que era, pero esa sensación comenzó a crecer poco a poco, como una sombra silenciosa que se acercaba sin que yo lo notara. Lo que entonces no entendía era que la vida me estaba regalando una oportunidad única, algo que pocas veces se presenta y que, cuando llega, debería atesorarse con todas las fuerzas. Pero yo, en mi ignorancia y en mi falta de madurez, no lo comprendí. Y ese fue el inicio de una serie de decisiones que, tarde o temprano, me llevarían a perder aquello que más amaba. A pesar de que todo parecía ir bien, dentro de mí comenzó a crecer una inquietud silenciosa. Era como una voz interna que, aunque al principio sonaba débil, poco a poco fue haciéndose más fuerte, hasta convertirse en un ruido constante que no me dejaba en paz. Esa voz me recordaba, una y otra vez, que yo nunca había sido alguien especial, que no era atractivo, que no tenía la seguridad de los hombres que llaman la atención con solo entrar en una habitación. Y me preguntaba, ¿cómo era posible que una mujer como ella quisiera estar conmigo? Empecé a mirar nuestra relación con ojos de desconfianza. No en el sentido de dudar de su fidelidad o de su cariño, porque ella era transparente como el agua y jamás me dio un motivo para sospechar, sino en el sentido de no sentirme suficiente para ella. Pensaba que en cualquier momento se cansaría, que un día se levantaría y descubriría que yo no era más que un hombre común, gris, incapaz de darle la vida emocionante que merecía. Esas dudas comenzaron a afectar mi manera de tratarla. No lo hacía de forma intencional, pero me descubrí guardando silencio en conversaciones, evitando expresar lo que sentía por miedo a que ella notara mis inseguridades. Mientras ella se abría conmigo sin reservas, yo empecé a construir un muro invisible entre nosotros, un muro hecho de miedos y pensamientos negativos que me alejaban, poco a poco, de la mujer que más me quería. Algunas veces, cuando ella me miraba con ternura y me decía lo importante que era en su vida, yo sonreía por fuera, pero por dentro me repetía, no puede ser verdad. Seguro en algún momento se dará cuenta de que merece algo mejor. Esa desconfianza, esa incapacidad de creer en mí mismo, me impedía disfrutar plenamente de lo que tenía frente a mis ojos. No eran solo mis inseguridades, también estaba el peso de lo que veía a mi alrededor. Mis amigos hablaban de mujeres que los admiraban por su éxito, por su dinero, por la forma en la que sabían impresionar con gestos grandes. Y yo, en cambio, tenía a una mujer que me amaba por lo que era, sin adornos ni máscaras. En lugar de sentirme afortunado, comencé a pensar que tal vez estaba perdiendo algo, que quizás la vida me estaba guardando una experiencia más emocionante, más intensa, más parecida a lo que los demás presumían. Era un pensamiento egoísta, lo sé ahora,
pero en ese momento no lo veía así. Confundía la calma con aburrimiento, la estabilidad con monotonía, la ternura con rutina. Y mientras más lo pensaba, más crecía en mí la idea de que tal vez necesitaba algo diferente para sentirme vivo, para sentir que realmente importaba. Ella, sin darse cuenta, comenzó a sufrir las consecuencias de mis dudas. Empecé a estar menos presente, a distraerme en momentos que antes eran importantes. Si antes escuchaba cada palabra suya con atención, ahora a veces mi mente se iba lejos, pensando en cosas que no tenían sentido. No es que hubiera dejado de quererla, porque en el fondo sabía que la amaba, pero esa voz interna que me decía que no era suficiente me empujaba a alejarme, a no entregarme por completo. Con el tiempo, esa distancia emocional se volvió evidente. Ella me preguntaba si todo estaba bien, si algo me preocupaba, pero yo respondía con evasivas, con frases cortas, incapaz de confesar lo que realmente pasaba por mi cabeza. Tenía miedo de que, si lo decía en voz alta, esas inseguridades se hicieran más reales. Y así, callando y escondiéndome, fui sembrando la semilla de lo que más tarde se convertiría en la mayor pérdida de mi vida. Lo más doloroso es recordar que, incluso en esos momentos de dudas y silencios, ella nunca dejó de demostrarme su amor. Se esforzaba por hacerme sentir seguro, por mostrarme que yo era suficiente para ella, que no necesitaba cambiar nada para que me quisiera. Pero yo estaba tan atrapado en mis pensamientos que no lo supe valorar. Y cada vez que me alejaba un poco más, estaba, sin saberlo, empujándola hacia un destino del que luego me arrepentiría profundamente. Hoy comprendo que mis inseguridades no solo me hicieron daño a mí, sino que también lastimaron a la mujer que me amaba con todo su corazón. Ella luchaba por acercarse, y yo, en mi ceguera, levantaba barreras que nos separaban. Y aunque en ese momento aún estábamos juntos, la distancia emocional era ya el inicio del final. Fue en medio de esas dudas y de esa sensación de vacío cuando apareció ella. Una mujer distinta, llamativa, de esas que no pasan desapercibidas en ningún lugar. No puedo negar que, desde el primer momento, me impactó su seguridad. Su manera de hablar, de moverse, de mirar a los demás, era como si todo en ella gritara confianza y poder. Y en contraste con mis inseguridades y mis silencios, esa actitud arrolladora me resultó fascinante. Nos conocimos en una reunión a la que apenas quería asistir. Yo no era de fiestas ni de eventos sociales, pero un amigo insistió en llevarme. Recuerdo que cuando la vi por primera vez, ella estaba rodeada de personas, riendo fuerte, dominando la conversación con una naturalidad envidiable. Yo, acostumbrado a ser invisible, me sentí pequeño ante su presencia. Y sin embargo, cuando cruzó la mirada conmigo, sonrió con un interés que me desconcertó. No estaba habituado a ser el centro de la atención de alguien así. Los primeros días, su atención me hizo sentir algo que había estado buscando sin saberlo, validación. Me escribía con frecuencia, me preguntaba por mi trabajo, me halagaba con frases que alimentaban mi ego. Mientras mi verdadera pareja me ofrecía amor genuino y paciencia, esta nueva mujer me ofrecía algo que mi inseguridad anhelaba, la ilusión de sentirme especial, de sentir que podía ser admirado como los demás hombres que yo tanto envidiaba. Pronto me di cuenta de que nuestras conversaciones eran muy distintas a las que tenía con la mujer que me amaba de verdad. Con ella hablaba de sueños, de miedos, de lo que nos hacía felices. Con la otra, en cambio, las charlas giraban en torno a cosas superficiales, autos, viajes, lujos, dinero. Y aunque en el fondo lo notaba, una parte de mí disfrutaba esa sensación de ser tratado como alguien que tenía algo valioso que mostrar al mundo. No puedo negar que al principio tuve dudas. Sabía que estaba jugando con fuego, que arriesgaba lo más puro que había tenido en mi vida. Pero en lugar de detenerme, me dejé llevar por el ego y por esa necesidad de sentirme importante. Cada vez que la mujer interesada me halagaba por tener un buen trabajo, por la ropa que usaba o por la manera en que podía invitarla a lugares agradables, sentía que llenaba ese vacío que mis inseguridades habían creado. No me daba cuenta de que lo que me estaba ofreciendo no era amor, sino una ilusión construida con mis propias carencias. Lo más doloroso, al recordarlo ahora, es cómo comencé a comparar. Me descubrí pensando que, mientras mi pareja de verdad era sencilla y no exigía nada, esta otra mujer me hacía sentir poderoso, como si yo tuviera algo que ofrecer al mundo. Empecé a confundir esa falsa admiración con cariño verdadero, y poco a poco me fui inclinando hacia ella, dejando atrás a quien realmente me amaba. Al principio lo disfrazaba de amistad. Le decía a mí mismo que no pasaba nada, que solo era alguien con quien platicaba. Pero en el fondo sabía que estaba cruzando límites invisibles. Cada mensaje oculto, cada salida improvisada, era una traición silenciosa.
Y aunque mi corazón todavía latía fuerte por la mujer que había estado conmigo desde el inicio, mi mente, cegada por la vanidad, empezaba a convencerme de que merecía algo distinto. Ella, la mujer verdadera, comenzó a notarlo. Sus preguntas se volvieron más frecuentes, sus miradas más tristes. Me preguntaba si todo estaba bien, si aún la quería como antes. Yo, en lugar de ser honesto, respondía con evasivas, con frases vacías que solo servían para ocultar mi confusión. Mientras tanto, la otra mujer avanzaba, paso a paso, ofreciéndome justo lo que necesitaba en ese momento, una falsa sensación de grandeza. Hoy me duele aceptar que fue mi orgullo, mi inseguridad y mi ceguera los que abrieron la puerta para que esa mujer interesada entrara en mi vida. No llegó porque ella fuera más fuerte o más atractiva que quien me amaba, sino porque yo mismo estaba demasiado perdido en mis dudas como para reconocer dónde estaba el verdadero amor. Y así, sin darme cuenta, comencé a caminar hacia una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, ayúdame a llegar a los 100 suscriptores. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas cómo termina esta historia. Tu apoyo hace toda la diferencia. Continuamos. El día que tomé la decisión que marcaría mi vida no llegó de golpe, sino como resultado de pequeñas elecciones, silenciosas traiciones y pensamientos que fui alimentando sin detenerme a reflexionar. Era como si cada mensaje respondido a escondidas, cada mirada que evitaba dar a la mujer que me amaba, fueran pasos hacia un precipicio que yo mismo estaba construyendo. Y aunque en el fondo sentía que algo no estaba bien, prefería callar esa voz con la ilusión de estar viviendo algo nuevo, algo emocionante. La mujer interesada supo cómo envolverme. Tenía esa habilidad para decir justo lo que quería escuchar, que yo era diferente, que tenía potencial, que merecía más de lo que tenía. Me hacía sentir que con ella mi vida podía ser más grande, más llamativa. Mientras tanto, la mujer que me había acompañado desde el inicio seguía regalándome su ternura, su paciencia, su amor sin condiciones. Pero en mi ceguera confundí esa estabilidad con rutina y esa calma con falta de emoción. Poco a poco, comencé a alejarme de quien realmente me amaba. Ya no respondía sus mensajes con la misma rapidez, ya no buscaba sus abrazos con la misma necesidad. Ella lo notaba, porque era demasiado sensible para no hacerlo. Me miraba con tristeza, con esa mezcla de amor y miedo que solo alguien que siente profundamente puede transmitir. Me preguntaba si algo pasaba, y yo, en lugar de abrir mi corazón, me limitaba a decir que todo estaba bien, mientras en mi interior crecía una distancia que se volvía imposible de ocultar. El momento decisivo llegó una tarde cualquiera. La mujer interesada me puso frente a la tentación más grande, me habló de cómo podía ser nuestra vida juntos, de todo lo que podríamos lograr como pareja, de cómo yo merecía estar con alguien que me ayudara a brillar frente a los demás. No hablaba de amor, hablaba de apariencia, de estatus, de dinero, y aún así, yo lo confundí con una promesa de felicidad. Era justo lo que mi ego herido quería escuchar. Esa misma noche, cuando regresé con la mujer que de verdad me amaba, la encontré esperándome con una cena sencilla, hecha con cariño. Había preparado todo con dedicación, con esa manera tan suya de mostrar amor a través de los pequeños detalles. Y sin embargo, en lugar de sentirme agradecido, me descubrí pensando en la otra, en la vida que me había pintado con palabras dulces pero vacías. Fue ahí, en ese instante, cuando supe que mi corazón ya se había contaminado. La decisión que tomé fue la más cobarde y dolorosa, terminé con ella. Con palabras torpes, con excusas que ni yo mismo creía, le dije que necesitaba algo diferente, que sentía que nuestro camino había cambiado. Recuerdo su rostro en ese momento, una mezcla de incredulidad y dolor. No gritó, no me reclamó, no me suplicó. Solo me miró con lágrimas contenidas y me dijo, yo te amo, y lo único que quería era hacerte feliz. Pero si crees que necesitas algo distinto, no te detendré. Esas palabras, lejos de hacerme despertar, me sirvieron para justificar mi error. Me convencí de que ella lo aceptaba, de que tal vez, en el fondo, yo tenía razón. Me lancé a los brazos de la mujer interesada creyendo que estaba eligiendo un futuro más brillante, cuando en realidad estaba dejando atrás la única luz verdadera que había tenido en mi vida. Al principio, todo parecía nuevo y emocionante. Salidas lujosas, atenciones exageradas, promesas de un mundo lleno de brillo. Pero en el fondo, cada vez que estaba solo, una parte de mí sentía un vacío extraño. Extrañaba su voz, su ternura, la calma que me daba su compañía. Y aunque lo ocultaba bajo la ilusión de estar viviendo algo mejor, poco a poco comencé a darme cuenta de que había cometido la peor decisión de mi vida. Hoy sé que el error no fue haberme cruzado con la mujer interesada, sino haber sido incapaz de valorar a quien de verdad me amaba. No fue ella quien me arrebató nada,
fui yo mismo quien entregó lo más preciado que tenía a cambio de una mentira. Y esa elección, esa decisión equivocada, sería el inicio del final. Al principio, estar con la mujer interesada parecía un triunfo. Todo era nuevo, ruidoso, llamativo. Ella me llenaba de halagos, me presentaba con orgullo a sus amistades, me hacía sentir que finalmente era alguien visible en un mundo donde siempre me había sentido invisible. Pero la ilusión comenzó a desmoronarse más rápido de lo que imaginaba. Los primeros signos llegaron en detalles pequeños. Sus preguntas siempre estaban relacionadas con el dinero, cuánto ganaba, cuánto podía gastar, qué podía ofrecerle. Si yo mencionaba un problema en el trabajo, en lugar de apoyarme, me preguntaba si eso afectaría mi sueldo. Cuando hablábamos de planes, no eran sueños compartidos ni metas en pareja, sino viajes costosos, cenas lujosas y apariencias que mantener frente a los demás. Al principio lo pasé por alto, convenciéndome de que era normal, que simplemente teníamos estilos de vida diferentes. Pero en el fondo, ya empezaba a sentir que algo no encajaba. Con el tiempo, la máscara cayó por completo. Recuerdo una tarde en la que me pidió que le comprara un bolso carísimo. Yo, con la esperanza de hacerla feliz, accedí, aunque aquello significaba sacrificar parte de mis ahorros. Cuando se lo entregué, esperaba al menos un gesto de gratitud sincera, pero lo único que recibí fue un comentario frío: es bonito, pero pensé que habías elegido uno más exclusivo. En ese momento algo dentro de mí se quebró. No era amor lo que veía en sus ojos, era codicia. Aún así, seguí negando la verdad. Me repetía que todas las parejas tenían diferencias, que con el tiempo ella aprendería a valorar otras cosas. Pero los episodios se multiplicaban, cenas en restaurantes caros donde su interés no estaba en la conversación, sino en tomarse fotos para presumir en redes sociales, visitas a tiendas donde lo único que brillaba era su ambición. Y cada vez que yo intentaba mostrarme vulnerable, hablar de lo que sentía o de mis miedos, ella se mostraba indiferente, cambiaba de tema o me hacía sentir débil por abrir mi corazón. La revelación final llegó una noche, casi por accidente. Había olvidado su teléfono en mi auto, y mientras sonaba insistentemente por un mensaje, la curiosidad pudo más que mi prudencia. No fue un acto correcto, lo sé, pero al leer lo que había en esa pantalla entendí todo: mensajes con otra persona donde hablaba de mí como un ingenuo que sabía dar regalos, donde decía que estaba conmigo porque podía darle la vida que deseaba, no porque me quisiera. Palabras frías, crueles, que me atravesaron el alma como un puñal. Recuerdo que me quedé inmóvil, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. No podía creer que hubiera entregado tanto a alguien que no veía en mí a un ser humano, sino a un simple proveedor. Toda la ilusión, toda la vanidad que había alimentado mi decisión equivocada, se derrumbó en cuestión de segundos. Y en medio de ese dolor desgarrador, un pensamiento me golpeó con más fuerza que cualquier otro: había dejado escapar al verdadero amor de mi vida por esta mentira. La enfrenté, claro. Le mostré los mensajes, le reclamé entre lágrimas la traición. Pero lejos de arrepentirse, ella sonrió con arrogancia y me dijo: ¿qué esperabas? Yo nunca te prometí amor, solo tú te inventaste esa historia. Esas palabras fueron como fuego en mis entrañas. En ese instante entendí que no solo había perdido a alguien que jamás me amó, sino que había destruido, con mis propias manos, la relación más sincera y pura que había tenido. Esa noche fue la primera vez que sentí el verdadero peso de mis decisiones. No solo me había quedado solo, sino que estaba vacío. Ni los regalos, ni las cenas, ni las apariencias podían llenar el hueco que dejaba la ausencia de la mujer que realmente me había amado. Y aunque intentaba engañarme pensando que podría recuperar el tiempo perdido, en lo más profundo de mi ser ya sabía la verdad: había cometido un error irreparable. Después de descubrir la verdad, mi mundo se derrumbó. No fue un proceso inmediato, no fue como despertar de una pesadilla y volver a estar bien. Fue más bien como abrir los ojos en medio de una tormenta y darme cuenta de que todo lo que había construido estaba hecho de arena. La mujer interesada se fue tan rápido como llegó, no hubo lágrimas, no hubo reclamos. Simplemente desapareció cuando comprendió que ya no podía obtener nada más de mí. Y en su partida, dejó a la vista la realidad más cruda: yo estaba solo. Las primeras noches fueron insoportables. Me costaba dormir porque cada recuerdo de la mujer que realmente me amó regresaba con fuerza. La forma en que sonreía con cosas pequeñas, sus detalles sencillos, su paciencia infinita, todo se agolpaba en mi mente como una tortura. Y lo peor era saber que había sido yo quien lo había destruido todo, que no podía culpar a nadie más que a mí mismo. Intenté engañarme al principio, diciéndome que tal vez aún no era tarde, que si buscaba la manera de hablar con ella podría convencerla de que regresara. Me aferré a esa ilusión con todas mis fuerzas.
Pasaba horas revisando nuestras fotos, leyendo sus mensajes antiguos, escuchando las canciones que solíamos compartir. Cada uno de esos recuerdos era como una herida que no cerraba, un recordatorio de lo que había perdido por mi egoísmo y mi ceguera. Al fin reuní el valor para buscarla. Preparé un discurso en mi cabeza, le diría que lo lamentaba, que había cometido el error más grande de mi vida, que aún la amaba con todo mi corazón. Fantaseaba con que ella me miraría a los ojos, vería mi arrepentimiento sincero y me daría otra oportunidad. En mi mente, todo podía arreglarse, porque el amor que nos unía había sido real, y yo confiaba en que aún quedaba algo de él en su corazón. El día que decidí ir a verla fue uno de los más difíciles de mi vida. Mis manos temblaban, mi voz se quebraba con solo pensar en enfrentarla. Caminé hasta su puerta con el corazón latiendo con fuerza, cada paso cargado de miedo y esperanza. Cuando abrió, me recibió con la misma mirada dulce de siempre, pero esta vez había algo distinto en sus ojos, una distancia, una calma que no conocía. Le hablé con sinceridad, quizá como nunca lo había hecho antes. Le confesé mi error, mi ceguera, mi arrepentimiento. Le dije que había comprendido que nadie jamás me amaría como lo hacía ella, que había caído en la trampa de la vanidad y el orgullo, y que todo lo que quería era una oportunidad para enmendar mi error. Las palabras salían de mí entre lágrimas, con un nudo en la garganta que me impedía respirar. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme, con esa paciencia que siempre había tenido. Cuando terminé, guardó unos segundos de silencio que parecieron eternos, y luego me respondió con una serenidad que me destrozó más que cualquier grito. Yo también te amé con todo mi corazón. Y créeme, deseé muchas veces que regresaras, que te dieras cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Pero no puedo volver atrás. Aprendí a vivir sin ti, aprendí a sanar, y ahora mi vida ha tomado otro rumbo. Esas palabras fueron como un balde de agua helada. La esperanza que había sostenido durante semanas se desmoronó en un instante. Quise insistir, quise decirle que podía luchar por ella, que podía demostrarle que había cambiado, pero su mirada me detuvo. Era la mirada de alguien que había cerrado un capítulo, que ya no estaba dispuesta a volver al pasado. Salí de su casa con el alma hecha pedazos. El arrepentimiento me acompañaba en cada paso, más pesado que nunca. Comprendí que no basta con darse cuenta de los errores, a veces, cuando llegas tarde, no importa cuánto te arrepientas, porque el daño ya está hecho. Y esa fue la lección más dolorosa que me dejó la vida. Que el verdadero amor no siempre espera, que si no lo valoras en su momento, alguien más lo hará en tu lugar. Después de aquella conversación, la realidad cayó sobre mí con un peso insoportable, ella ya no me pertenecía. No porque me hubiera dejado de amar de un día para otro, sino porque había aprendido a seguir adelante sin mí. Yo, en mi arrogancia, había creído que siempre estaría ahí, esperándome, como si su amor fuera inagotable y eterno. Pero no lo era. Como cualquier ser humano, tenía un límite, y yo lo había cruzado. Durante semanas, me costaba aceptar la idea de que había alguien más en su vida. Al principio era solo un rumor que me repetía a mí mismo para no creerlo. Pero un día la vi. Fue en una cafetería que solíamos frecuentar. Entré sin pensar, buscando distraerme, y ahí estaba ella, sentada frente a otro hombre. No era la escena de celos que uno imagina, no había besos exagerados ni demostraciones de posesión. Solo estaba ella, sonriendo de esa manera tan única, con esa paz que antes había compartido conmigo. Y él, frente a ella, la miraba como yo solía hacerlo al principio, con esa mezcla de admiración y ternura que solo alguien que realmente valora a una persona puede transmitir. Me quedé congelado, observándolos desde lejos. Fue como si el mundo se detuviera para recordarme lo que había perdido. No sentí rabia hacia él, ni siquiera hacia ella. Lo único que sentí fue un dolor profundo, ese que nace cuando comprendes que el lugar que una vez ocupaste en el corazón de alguien ya no te pertenece. Era demasiado tarde. Salí de la cafetería sin que me notara. Caminé sin rumbo durante horas, con los ojos llenos de lágrimas que no podía contener. Pensaba en cada instante en que la había tenido a mi lado, sus abrazos, sus palabras de aliento, sus risas compartidas. Todo lo había dejado escapar por perseguir una ilusión vacía, y ahora ya no había marcha atrás. El arrepentimiento, esa sombra que me había acompañado desde que descubrí la verdad, se transformó en una certeza dolorosa. Ella había encontrado a alguien que supo valorar lo que yo nunca supe cuidar. Con el tiempo, comprendí que no me correspondía culpar a nadie más. Ni a la mujer interesada, ni a mis inseguridades, ni siquiera a ella por seguir adelante. El único responsable era yo. Yo había tomado la decisión equivocada, yo había confundido lo verdadero con lo superficial, yo había dejado escapar lo más valioso que la vida me había dado.
Y aunque deseaba con todas mis fuerzas retroceder el tiempo, entendí que esa es una de las pocas cosas que ningún ser humano puede hacer. La vida siguió. Los días se volvieron rutinarios, las noches largas y silenciosas. Aprendí a vivir con la ausencia, a cargar con el peso de un error que ya no podía reparar. A veces, cuando la recuerdo, me pregunto cómo habría sido todo si la hubiera valorado desde el principio, si hubiera tenido el valor de enfrentar mis inseguridades y aferrarme a ella en lugar de buscar en otro lado lo que ya tenía. Nunca tendré la respuesta, y quizás ese sea el mayor castigo, vivir con la duda eterna de lo que pudo haber sido. Hoy entiendo que el amor verdadero no se mide en grandes gestos ni en promesas vacías, sino en los pequeños detalles, en la constancia, en la capacidad de elegir a la misma persona todos los días. Ella me lo dio todo, y yo, cegado por mi vanidad, lo dejé escapar. Ahora sé que no hay dolor más grande que darse cuenta de que encontraste al amor de tu vida, y lo perdiste por tus propias decisiones. Es tarde para mí, pero si algo aprendí de esta historia es que, cuando la vida te regala a alguien que te ama de verdad, lo único que debes hacer es cuidarlo, valorarlo y nunca darlo por sentado. Porque ese tipo de amor no se repite, y cuando se va, deja un vacío que ninguna otra persona, ningún lujo y ninguna ilusión podrán llenar jamás. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, te atrapó o te hizo reflexionar, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Tu apoyo es muy importante para seguir creciendo. Con tu ayuda, podemos alcanzar la meta de los primeros 100 suscriptores. Cada clic cuenta, y tú puedes ser parte de este comienzo épico. Activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.